Que hoy ha sido para los mercados un día de correcciones, aguardando datos importantes que permiten tener al menos orientación de hacia dónde van, por ejemplo, los principales mercados del mundo, sobre todo los Estados Unidos. Ya le contamos que mañana se va a conocer el dato de la inflación. Mientras tanto, vamos a repasar qué sucedió con el dólar aquí en la República Argentina. Comencemos por el dólar oficial mayorista. 864 pesos con 50 centavos, una suba del 0,1%. Veamos en el caso del dólar libre, por eso les decía día de correcciones, hoy subió un 1,52%, cerrando en 1.000 pesos. Y veamos el contado con liquidación, que en este caso también tuvo una suba y cerró en 1.045 pesos. Vamos al repaso de estas tres cotizaciones. Dólar oficial mayorista, 864,50, dólar libre 1.000, contado con liquidación 1.045 pesos. Aún en el mercado del dólar MEP sigue por debajo de los 1.000 pesos en sus operaciones en este tipo de cambio. Me quedo con información de la Argentina, pero en los Estados Unidos vamos a ir a Wall Street, el repaso de cómo ha sido el comportamiento de las empresas argentinas que operan en la bolsa de Nueva York, con una jornada mixta, les diría, donde hubo subas y bajas. Banco Francés con una caída del 0,1%, Central Puerto y una suba del 0,5%, Edenor, acciones a la baja 2,7%, Grupo Financiero Galicia con una suba del 3,4%, Loma Negra y una caída del 1%, Banco Supervil con una baja del 1,3%, Transportadora Gas del Sur también corrigiendo 2,3%, Tenaris a la baja 1,3%, Cresud 0,8% de suba, Despegar acciones en alza 2,6%, Globant subiendo 2,1%, IRSA cerró con una baja del 0,1%, Mercado Libre cerró arriba, 0,4%, Pampa Energía también anotó una suba hoy, fue del 0,9%, Telecom con una baja del 0,1%, Ternium, acciones en alza, 0,6%, y los papeles de YPF cerraron con una suba del 0,2%. Les decía que el comportamiento fue mixto en todas las operaciones de Wall Street. Ya vamos a ver los paneles, pero antes repasemos las principales empresas tecnológicas que operan tanto en el Nasdaq como en el Standard & Poor's 500. No nos olvidemos que Wall Street viene de niveles récords en sus cotizaciones. Disney con una suba del 0,5%, Amazon con un alza del 0,2%, Microsoft con una suba del 0,4%, 0,4% pero de baja para AT&T, Apple con una suba del 0,7%, Meta en este caso cerró con acciones en baja, 0,4% sin operar ex. En el caso de Netflix con una baja del 1,6%, Google cerró arriba 1,1%, Zoom también acciones en alza 1,3%, Tesla con acciones también que subieron hoy 2,2%, Coinbase con una baja del 5,4%. Este comportamiento mixto que les estaba contando y que lo veíamos reflejado en este recorrido que hicimos por las acciones argentinas y por las empresas tecnológicas, lo vamos a ver aquí en el panel del Nasdaq, porque el Nasdaq cerró arriba, 0,32, 16.306 puntos. Los niveles récord en los que ha operado Wall Street en los últimos meses están básicamente explicados por el comportamiento de las principales empresas tecnológicas vinculadas a la producción de elementos de insumos para la inteligencia artificial. Eso se vio muy claramente en el Standard & Poor's 500, incluso modificando el orden de la valoración de las principales empresas del mundo y su capital bursátil. Veamos el Standard & Poor's 500 ahora, que hoy también cerró en alza, una suba del 0,14%, operándose en 5.209 puntos, mientras que el indicador del Dow Jones, que es lo que veremos a continuación, tuvo un disímil comportamiento, por eso cerró a la baja, pero todo muy leve, fíjense, 0,02%, apenas cerró abajo, 38.883 puntos. Nos vamos ahora al dato del petróleo. Se relajan ciertas tensiones, entiende el mercado,
con negociaciones por un alto el fuego en la Franja de Gaza, y opera a la baja el petróleo Brent, contratos para el mes ya de junio, se están pactando en estos valores, 89,42 dólares, 1,06. Atención porque el aumento del petróleo puede ser un condicionante para el dato que se conozca mañana de la inflación en los Estados Unidos. Hay preocupación con eso porque hemos tenido a lo largo de estas últimas semanas una suba de los contratos a futuro del petróleo importante. Incluso el Brent llegó a tocar otra vez los 90 dólares. Veamos el WTI, que en este caso cerró a la baja, 1,39%, 85 dólares con 23 centavos. Voy a volver a la Argentina con información. Un rato les cuento también qué pasó con el Banco Central argentino y cuántos dólares compró en la rueda del día de hoy. Los papeles de Buenos Aires, 1,9%. Las acciones aquí en el Merval, 1.253.210 puntos. Y veamos qué sucedió con el riesgo país en una jornada donde mayormente los bonos argentinos operaron a la baja. Por eso les decía antes que fue, les diría, una rueda de correcciones en el mercado. El riesgo país subió un 0,9%, ubicándose en 1.220 puntos. Ayer prácticamente había perforado la barrera de los 1.200 puntos, por supuesto refiriéndonos hacia la baja. El riesgo país argentino nos permite irnos a ver cómo le ha ido, cómo les va en cuanto a este indicador de la JP Morgan al resto de las naciones del continente americano. Comencemos por Uruguay, que mantiene su riesgo país en 79 puntos básicos, una baja del 0,01%, Perú 117, Chile 118 puntos básicos, Paraguay 163, Estados Unidos 186, Guatemala 188 puntos básicos, una suba del 0,04%, Brasil 199 puntos, una suba del 0,02%. En el caso de Costa Rica, 209 puntos básicos, cayó 0,03% su riesgo país. República Dominicana, 220 puntos básicos, 0,07% de baja. Panamá, 259 puntos. Colombia, también con riesgo país a la baja, 281 puntos básicos. Subió el indicador mexicano, 306. Honduras, 326, cayó 0,07. En el caso de El Salvador, 614 puntos, bajó 0,12. Ecuador, 1180, una suba leve del 0,03%. Argentina, 1220 puntos básicos, como le decíamos, subió un 0,9%. Bolivia, 1814 puntos, una baja del 0,01%. Venezuela, 19.459 puntos básicos, 0,12% de baja. Les había prometido datos sobre las operaciones del Banco Central de la República Argentina en cuanto a la adquisición de dólares. Aquí lo vemos en canal26.com. El Central compró 242 millones en el mercado y las reservas superaron los 29.000 millones de dólares. La entidad monetaria volvió a comprar y acumular en lo que va del mes más de 1.500 millones de dólares. El Banco Central continúa con su tarea de recomponer reservas y volvió a comprar divisas en la rueda este martes con un volumen operado en el segmento de contado de 456,75 millones de dólares. La autoridad monetaria se hizo de 242 millones de dólares en un raíz de compras que no se veía para el Banco Central argentino desde hace ya varios años, acumulando reservas. Bien, vamos a continuar con más información. Vamos a ver la ciudad de Buenos Aires.